Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Yo por mi parte estoy súper emocionada de compartir este vídeo con ustedes porque, bueno, es un tema que sé que les va a encantar. Un tema que nos tiene a todos en vilo. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, en un verdadero terremoto que ha sacudido los cimientos del mundo de las series turcas. Vamos a hablar de una de las parejas más aclamadas, más queridas y que más pasiones ha desatado, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. ¿Recuerdan la química explosiva que tenían en Erkencikus? Esos momentos de tensión, esos coqueteos sutiles, esas miradas que traspasaban la pantalla y que nos hacían suspirar. Esos rumores, esas especulaciones, esas sonrisas cómplices que nos hacían soñar con un amor real. Pues, bueno, parece que hay mucho más detrás de todo eso de lo que pensábamos. A lo largo de este vídeo, vamos a desentrañar la verdadera historia detrás de los rumores. Vamos a profundizar en el silencio que ha rodeado este tema por tanto tiempo. Vamos a analizar las pruebas, las pistas, los indicios, las declaraciones y los gestos que sugieren que hubo o tal vez hay algo más que una simple amistad entre estos dos increíbles actores. Vamos a adentrarnos en ese terreno pantanoso donde la realidad y la ficción se entrelazan, donde los sentimientos y las obligaciones profesionales se mezclan, y donde los corazones de los fans se ven constantemente agitados. Prepárense porque les aseguro que esto los va a dejar boquiabiertos. Prepárense para descubrir la verdad. Y como siempre, prepárense para quedar enganchados de principio a fin. Pero antes de empezar, como siempre, les quiero pedir un favor: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las curiosidades más interesantes del mundo de las novelas turcas. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gusta. Es la forma en que me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora sí, empecemos. Vamos a sumergirnos en este mar de emociones y secretos. El fenómeno Erkencikus, traducido como pájaro soñador en español, fue y sigue siendo un éxito rotundo y trascendental. La historia de amor entre Kandibit, el fotógrafo aventurero y rebelde, y Sanem Aydin, la joven aspirante a escritora y soñadora empedernida, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir respectivamente, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie, con su trama fresca y sus personajes entrañables, se convirtió rápidamente en un fenómeno global, conquistando corazones en Turquía, Europa, América Latina y muchos otros rincones del planeta. Pero más allá de la trama romántica y las bellas imágenes, lo que realmente hizo que Erkencikus trascendiera fue la innegable química entre sus protagonistas. La conexión que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, una chispa que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en un amor real, en un romance que podría ser posible fuera de la ficción. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que compartían, todo esto generaba una expectativa, un deseo de que su amor fuera más allá de los guiones y los sets de grabación. Desde el principio, las especulaciones sobre una posible relación sentimental fuera del set fueron constantes. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis minuciosos de cada mirada, cada gesto, cada palabra, cada roce entre Can y Demet. Los fans, como es natural, se volvieron locos. Crearon perfiles dedicados a la pareja, que se convirtieron en verdaderas fuentes de información y debate, hicieron edits impresionantes que idealizaban su amor, escribieron fanfics que imaginaban un romance apasionado, y soñaron con un romance que trascendiera la ficción, un amor que, para muchos, era más que evidente. La comunidad de fans de Canem, como se les conocía, se convirtió en un movimiento poderoso. Analizaban cada detalle, cada publicación, cada interacción en busca de pistas que confirmaran sus esperanzas. Eran detectives emocionales, rastreando cada indicio, cada señal, cada rumor que pudiera acercarlos a la verdad. Creían y siguen creyendo en la posibilidad de un amor real entre sus ídolos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hubo algo más allá de una excelente interpretación y una gran amistad? ¿Fue la química que vimos en pantalla un simple producto de la actuación, o existía una conexión más profunda, más íntima, que trascendía lo profesional? La verdad es que durante mucho tiempo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir mantuvieron un silencio prudente, un hermetismo que solo alimentaba aún más las especulaciones.
Evitaban dar declaraciones concretas, se mostraban evasivos ante las preguntas sobre su relación, y mantenían una postura que para muchos era sospechosa. Este silencio, en lugar de disipar los rumores, actuaba como combustible, avivando las llamas de la especulación y el deseo. Sin embargo, con el paso del tiempo, pequeñas pistas, comentarios y gestos han ido saliendo a la luz, como migajas de pan en un laberinto, sugiriendo que sí, efectivamente podría haber habido algo más. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, ciertos detalles, sutiles pero significativos, han ido dejando entrever la posibilidad de una relación más allá de la amistad. Uno de los indicios más evidentes, como mencioné, fue la forma en que se relacionaban durante las entrevistas y eventos promocionales de la serie. Se notaba una complicidad, una conexión especial, que iba más allá de la profesionalidad. Las miradas cómplices, las bromas y las risas compartidas eran constantes. Se observaba una conexión que no era solo laboral, sino que parecía ser más personal, más cercana. Parecían realmente disfrutar de la compañía del otro. Se sentían cómodos, seguros y felices juntos, y esto se reflejaba en su lenguaje corporal, en sus miradas y en sus gestos. Además, en varias ocasiones, ambos fueron cuestionados sobre su relación, y sus respuestas fueron ambiguas, evasivas. Nunca confirmaron ni negaron nada de manera rotunda, aunque tampoco se negaron rotundamente. Esto, en lugar de calmar los rumores, los avivó aún más. Era como si quisieran mantener el misterio, alimentar la fantasía de los fans, sin querer, o tal vez queriendo, dar una respuesta definitiva. Preferían mantener el aura de enigma, la incertidumbre que mantenía viva la llama de la esperanza. Un ejemplo de ello fue la famosa entrevista en la que, al ser preguntados sobre su relación, se miraron, se sonrieron y se limitaron a decir que eran buenos amigos, o que tenían una gran química profesional. Estas respuestas, aunque aparentemente sencillas, dejaban un margen de interpretación abierto, permitiendo que los fans siguieran soñando y especulando. Era un juego de palabras, una danza sutil de evasiones que mantenía el misterio y el interés. Otro detalle a tener en cuenta son las declaraciones de personas cercanas a la pareja. Algunos miembros del equipo de Erkentzikos, desde maquilladores hasta compañeros de reparto, han insinuado, en entrevistas o en redes sociales, que entre Can y Demet había una conexión especial, algo más que amistad. Aunque no se atrevieron a dar detalles concretos, sus comentarios, enigmáticos y con cierta picardía, sugerían que algo había pasado, que había una historia que no se contaba completamente. Estas insinuaciones, aunque no fueran directas, eran como pequeñas ventanas que se abrían a un mundo de posibilidades. Despertaban la curiosidad, alimentaban la imaginación y consolidaban la idea de que algo más, algo oculto, existía entre los dos protagonistas. Eran testimonios indirectos, susurros que confirmaban lo que muchos ya sospechaban. Pero la prueba más contundente, tal vez, son las reacciones de ambos después de que Erkentzikos llegara a su fin. Tras el final de la serie, la vida de Can Yaman y Demet Özdemir cambió radicalmente. Sus agendas se volvieron más apretadas, sus responsabilidades profesionales se multiplicaron y sus vidas personales también tomaron rumbos distintos. Empezaron a trabajar en proyectos diferentes, viajaron a diferentes países y se sumergieron en nuevas experiencias. Lo interesante es que, a pesar de haber tomado caminos separados, nunca se ha confirmado una enemistad entre ellos. Han mantenido una relación cordial, aunque distante. Han evitado hacer declaraciones públicas negativas sobre el otro, pero tampoco han negado haber sido cercanos en el pasado. Evitan mencionarse mutuamente en entrevistas, pero tampoco se atreven a hablar mal el uno del otro. Esta prudencia, esta diplomacia ha mantenido viva la llama de la intriga y ha alimentado las esperanzas de los fans. Después del éxito de Erkentzikos, los caminos de Can y Demet se separaron, profesional y personalmente. Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos incluyendo la serie Dolunay y su posterior carrera internacional, mientras que Demet Özdemir continuó su trayectoria en Turquía con series como Doğduğun Evkaderindir. Ambos encontraron nuevos amores, pero el recuerdo de su química en Erkentzikos seguía resonando en el corazón de sus seguidores. Recientemente, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, han habido ciertas señales que han reavivado los rumores. Fotos de ellos en eventos similares, aunque separados, comentarios indirectos en redes sociales, incluso ciertos rumores de acercamientos en secreto. Sí, amigos, parece que la historia no ha terminado. Los fans, siempre atentos, han detectado ciertos indicios que sugieren que la relación entre Can y Demet podría no estar completamente cerrada.
Han notado que ambos han asistido a eventos similares, aunque R separado que han coincidido en ciertos lugares, y que han intercambiado algunos me gusta y comentarios en redes sociales que han despertado la curiosidad. Además han surgido rumores de encuentros secretos, de reencuentros discretos que avivan la llama de la esperanza. Aunque no hay pruebas concretas, la posibilidad de que Khan y Demet se hayan vuelto a ver, de que hayan retomado el contacto en la intimidad, ha generado un gran revuelo en la comunidad de fans. Los rumores de acercamientos en secreto se han propagado como la pólvora, avivando el fuego de la especulación y el deseo. ¿Qué significa todo esto? Pues, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos decir es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, y sigue siendo, innegable. La química que tenían en Erkenci Kuş era algo especial, algo que traspasaba la pantalla y que nos hizo soñar. Era algo que iba más allá de la actuación, algo que resonaba en lo más profundo de nuestros corazones. Quizás en algún momento hubo algo más que amistad. Quizás la presión mediática, las agendas apretadas y las circunstancias de la vida los llevaron por caminos diferentes. Quizás el miedo a exponer su relación, a dañar sus carreras o a enfrentar la opinión pública, los obligó a tomar decisiones difíciles. O quizás simplemente mantuvieron su relación en la esfera privada, lejos de los focos y los rumores, protegiendo así su intimidad y su felicidad. La fama y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de gestionar. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la atención que generó Erkenci Kuş fue abrumadora. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizada y juzgada por millones de personas en todo el mundo. La presión de la fama, el estrés de los rodajes, las agendas apretadas y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de soportar, especialmente cuando se trata de una relación personal. Lo que sí es seguro es que la historia de Khan y Demet, de Can Divit y Sanem Aydin, nos dejó una huella imborrable. Nos regalaron una historia de amor inolvidable, llena de pasión, emoción y romanticismo. Nos mostraron cómo es que el amor puede ser un viaje apasionante, lleno de obstáculos y desafíos, pero también de alegría y esperanza. Y aunque no sepamos con certeza qué pasó detrás de las cámaras, siempre nos quedará la magia de Erkenci Kuş y la esperanza de que en algún momento vuelvan a compartir un proyecto juntos. Quién sabe, tal vez el destino les tenga reservado algo más. La realidad, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja que una simple afirmación o negación. Los sentimientos son cambiantes, las circunstancias son impredecibles y las decisiones personales están influenciadas por múltiples factores. Es posible que haya habido un enamoramiento, una atracción intensa, una conexión profunda, pero que las presiones externas, las expectativas de los demás o incluso sus propios miedos hayan impedido que esa relación se consolidara. También es posible que a pesar de todo, el cariño y el respeto mutuo sigan presentes. Que aunque sus caminos se hayan separado, conserven un vínculo especial que en ciertas circunstancias puede resurgir. La vida está llena de sorpresas, y el destino a veces juega con nosotros de maneras inesperadas. Hemos desenterrado muchos datos, y espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de las pruebas, las pistas y las señales que sugieren que hubo algo más que una simple amistad entre estos dos increíbles actores. Hemos explorado el silencio que los rodeó y analizamos los detalles que aún hoy siguen generando debate y fascinación. Hemos investigado las claves de su conexión, las razones por las que su química fue tan especial y los motivos por los que su historia sigue siendo un tema de conversación apasionante. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las interpretaciones de los fans, y hemos tratado de ofrecer una visión lo más completa posible de esta apasionante historia. Hemos intentado con respeto y objetividad comprender qué pudo haber sucedido entre Can Yaman y Demet Özdemir, y hemos reflexionado sobre las posibles razones de sus decisiones. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué les pareció la química que tenían en Erkenci Kuş? ¿Creen en la posibilidad de una segunda oportunidad para ellos? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus emociones. La conversación está abierta. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, donde seguiré explorando los misterios y las pasiones del mundo de las novelas turcas.
Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por ser parte de esta comunidad de fans que comparte la misma pasión y el mismo entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos de las estrellas turcas. Un beso enorme y que tengan una semana maravillosa. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde.